Un saludo, querido auditorio. Bienvenidos. Muchas gracias por estar presentes en esta conferencia en la que abordaremos un tema muy interesante. Hablaremos de los antecedentes históricos de la modificación de conducta y de la terapia conductual. Para ello, contamos hoy con un equipo de especialistas de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala que nos hablarán del tema. Entre ellos tenemos a los licenciados Nancy Llamas Becerril, Fernando León García, María del Rosario Contreras Mayén, Guadalupe Mejía y una servidora. Mi nombre es Beatriz Facio Torres y el programa que trataremos hoy tiene varios puntos. El primero es una breve introducción que les daré. Después hablaremos de la insatisfacción con el modelo médico, el condicionamiento y la reflexología en Rusia en tercer lugar. En cuarto, la psicología comparada y por último, las nociones generales del conductismo. Para iniciar, vamos a situarnos a principios del siglo XX, cuando el objeto de estudio de la psicología era la mente y su contenido. Había abordajes como el psicoanálisis de Freud que intentaba descifrar esa parte que no se podía observar y no solo de la personalidad, sino también de la conducta. Para ello usaba la introspección. Pero surge entonces una nueva postura que tiene la necesidad de cambiar esos métodos para hacer una ciencia más experimental, que sea observable, y aparecen así los primeros aportes de la psicología comparada de la escuela rusa, que hace experimentación animal y que busca con ello proveer a la psicología de esas bases experimentales que poco a poco irán dando forma al modelo conductual. La conducta observable así se convierte en el objeto de estudio de la psicología y se pone de relieve también la importancia de los factores contextuales, como la causa o determinante de la conducta, aunque también se reconoce alguna influencia de la genética o de la personalidad. Hay investigadores como Watson, Thorndike o Skinner, que fueron los primeros teóricos que comenzaron a hablar de las teorías de modificación de conducta y actualmente es un tema muy interesante, muy importante, porque son aplicadas para resolver un sinfín de problemas que existen en nuestra sociedad actual. Y hablando de actualidad, uno de los personajes que ha aportado este tema es el doctor Alan Kazin, quien fue presidente de la APA en 2008 y que junto con otros investigadores ha dado luz al tema, ha dado también desarrollo a la aplicación de las técnicas de modificación de conducta y por eso podemos definirlas de una manera más o menos general como la aplicación de la teoría y de la investigación básica nacida de la psicología experimental respecto a la alteración de la conducta con el objetivo de resolver problemas a nivel personal o social y mejorar así el funcionamiento en general del individuo. La modificación de conducta analiza a la conducta desde el modelo psicológico, más que de un modelo de enfermedad como lo hace el modelo médico. Vamos a verlo a continuación. Hola, mi nombre es Rosario Contreras y yo les voy a hablar sobre la insatisfacción con el modelo médico y el tratamiento de la conducta normal. Es importante reconocer que el modelo médico ha dominado históricamente el tratamiento de la conducta anormal o desviada, enfocándose en concebirla como una enfermedad. Este enfoque ha influido profundamente en la psicología y en las profesiones relacionadas con el tema de la salud mental. Pero hoy más que nunca enfrentamos críticas que cuestionan su eficacia. Bien, ¿por qué hay insatisfacción con el modelo médico? Bien, el principal problema que se encuentra en este modelo es que es ese reduccionismo biológico al tratar los trastornos psicológicos como simples enfermedades, sin considerar factores sociales o psicológicos importantes en cada persona. Y bueno, esto ha generado críticas muy severas, ¿no? La primera es que, bueno, reduce la conducta desviada a una patología sin investigar las causas profundas que pueden estar involucradas. En segundo término, también, pues fomenta diagnósticos y tratamientos estandarizados, que no siempre logran abordar la complejidad de cada individuo, pasando por alto el contexto, pues bien, de cada paciente. Ahora bien, el modelo médico interpreta la conducta desviada, como dijimos, como un síntoma de una enfermedad subyacente. Esto quiere decir que se enfoca en los síntomas y en un diagnóstico rápido, ¿no? Sin hacer esa investigación profunda que mencionábamos. Utiliza una terminología, pues, médica como un trastorno o una patología. Sin embargo, esta perspectiva limita la visión integral de las personas, ya que se ignoran factores tales como la experiencia personal, ¿no? El entorno social en el que esta persona se encuentra o incluso su entorno cultural en el que la persona pues vive y convive con otros en ese espacio. Para comprender el origen de este modelo es útil pues, hacer una breve revisión de su historia. Y bien, vamos a encontrar que en la Edad Media la conducta desviadas eran vistas como posesiones demoníacas, un enfoque completamente sobrenatural. Más adelante, que bueno, va evolucionando este modelo, Hipócrates, el padre de la medicina, eh,
sugiere que los trastornos mentales se deben más bien a desequilibrios cerebrales. A medida que avanzaba la medicina, los trastornos psicológicos fueron vinculados a patologías orgánicas. Ya en el siglo XIX, Emil Kraepelin clasificó los trastornos mentales como enfermedades psiquiátricas, marcando el nacimiento de lo que es la psicopatología moderna. Ya avanzando al siglo XX, donde Freud introduce la idea de que no solo las causas biológicas, sino también las psicológicas explican la conducta anormal. Sin embargo, su enfoque sigue siendo parte del modelo médico contemporáneo, que mantiene una visión reduccionista y muchas veces patologizadora, según Katzin. Bien, nuevamente, bueno, retomando estas críticas que tiene el modelo, que ya dijimos, simplifica la conducta desviada, viéndola como únicamente como una enfermedad, y bueno, esto se vuelve problemático cuando no hay causas biológicas claras, ¿no? Ya que se etiquetan las experiencias humanas normales como trastornos. Además, pues los diagnósticos psicopatológicos frecuentemente no tienen o no toman en cuenta aspectos que hemos mencionado, el contexto social, personal de cada individuo, su situación pues de vida, ¿no? Su historia de vida, y lo que puede generar diagnósticos erróneos e innecesarios. Bien, ahora quiero comentarles que la aplicación del modelo de enfermedad de conducta anormal ha dado lugar a intentos por desarrollar métodos que permitan identificar desórdenes o entidades patológicas específicas susceptibles de tratamiento. Bueno, para eso pues se ha utilizado la clasificación de las enfermedades mentales y el diagnóstico psiquiátrico, así como la evaluación clínica. Y vamos a encontrar que bueno, en el DSM, uno de los manuales más utilizados para clasificar los trastornos mentales, pues bueno, categoriza los trastornos de forma rígida y ha sido objeto de crítica por no adaptarse a diferentes contextos culturales, ¿no? Además de que, bueno, etiqueta y estigmatiza. Y por otro lado, los métodos de evaluación tradicional, pues se han encontrado que pueden ser subjetivos y generar errores. Y bueno, esto pone en evidencia que hay necesidad de reconsiderar los enfoques diagnósticos y clínicos en psicología. Ahora bien, en cuanto a la psicoterapia, los enfoques tradicionales como el psicoanálisis también enfrentan críticas porque debido a la falta de evidencia científica que pues, no respalda su efectividad en su tratamiento, ¿no? En contraste pues, con otros métodos más modernos, como lo que es la terapia cognitivo-conductual, que bueno, ha demostrado tener más efectos positivos y tienen evidencia empírica, ¿no? Ofreciendo un enfoque más pragmático y efectivo. Y bueno, un dato importante es que, bueno, en el tratamiento de, pues, en este caso, las situaciones psiquiátricas que ofrecen tratamiento, pues han sido también objeto de acusaciones, ¿no? Por medicalizar a los pacientes, deshumanizarlos y enfocándose más en el control que en la rehabilitación, ¿no? Pensadores como Lang y Foucault han criticado este modelo proponiendo pues alternativas que priorizan el respeto y la autonomía de los pacientes, sugiriendo que debemos tratar a las personas como seres humanos complejos, no como objetos de control. En conclusión, el modelo médico, aunque ha sido fundamental en la historia del tratamiento de la conducta anormal o desviada, está siendo cada vez más cuestionado por su enfoque limitativo y patologizador. Katzin nos menciona que se ha demostrado que la noción de enfermedad psicológica no es especialmente productiva a la hora de generar tratamientos efectivos en la mayor parte de los trastornos psiquiátricos. Y menciona que, bueno, los motivos de la insatisfacción con este modelo pues son múltiples, considerando que emplea criterios no objetivos para definir la enfermedad mental, además de que se le dificulta obtener definiciones objetivas u operativas de las enfermedades, así como de lo que es la salud mental. Gracias. Buenas tardes a todos. Dando continuidad a los temas, vamos a hablar del condicionamiento y la reflexología rusa. En el desarrollo de la psicología como una ciencia podemos ver la psicofisiología rusa del siglo XIX propone las bases de la fisiología de la actividad nerviosa superior, alejándose con ello de la explicación mentalista de la época. La psicología rusa se desarrolla entre dos corrientes de pensamiento, el idealismo y el materialismo. A partir del siglo XIX, la conjugación entre el materialismo filosófico y las ciencias naturales permiten la teorización de una psicología objetiva centrada en la investigación fisiológica de la conducta. Después de entrado el siglo XX, el país vive una etapa difícil, pierde la guerra contra Japón en 1903 a 1905, pierde la revolución en 1905 que da pie a establecer la monarquía constitucional y participa en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Con la Revolución de Octubre de 1917 determina la caída del zarismo y se toma el poder por Lenin.
En este ambiente, la investigación en psicología desde la filosofía materialista repunta en el estudio de la reflexología, cuyos principales autores son Sechenov, Bechterev y Pavlov, como vamos a ver. En 1863, Sechenov publicó Los reflejos cerebrales y mecanismos del cerebro de la rana que inhiben los reflejos de la médula espinal. La idea principal de Sechenov es que los procesos psíquicos, la actividad cerebral, se fundamenta en un proceso reflejo que inicia con la estimulación del medio externo. La obra de él se centra en el estudio de los movimientos voluntarios e involuntarios. Los movimientos involuntarios los define como aquellos reflejos espinales que se ponen en marcha mediante los centros nerviosos medulares y que son responsables de reacciones elementales, involuntarias y automáticas. Entre ellos están los reflejos de los recién nacidos, como la succión, la marcha automática, la prensión, los estornudos, los parpadeos. Por otra parte, también identifica que los movimientos voluntarios corresponden a reflejos cerebrales donde participan los centros nerviosos superiores y son fundamento de los actos complejos organizados y voluntarios. De esta forma, se conciben las emociones y pensamientos como consecuencias de aprendizajes anteriores de reflejos involuntarios ante estímulos externos. Es importante porque establece la conexión entre estímulos, organismo y respuestas reflejas. Afirma también que la conducta es resultado de respuestas a los estímulos ambientales mediados por el nivel cortical. Teoriza acerca del refuerzo final también, y con ello, pues la reflexología es precursora también del condicionamiento operante. Ahora bien, vamos a hablar de Iván Petrovich Pavlov. Fue un fisiólogo y médico. Principalmente se dedicó a ahondar en 3 campos de la investigación, aunque lo conocemos más pues, por sus aportaciones últimas, ¿no? Durante las investigaciones del proceso digestivo en perros, Pavlov y su equipo observaron que la salivación se produce como reflejo ante el alimento y descubrieron que también en su ausencia, aunque en menor cantidad, después de haber asociado la comida con otro estímulo, a estas manifestaciones las nombró secreciones psíquicas y posteriormente reflejos condicionales. Los experimentos sobre los reflejos condicionados tenían lugar en un laboratorio con un ambiente controlado, incluso las salas estaban divididas para separar al perro del investigador y que éste no representara un estímulo indeseable o un distractor. Para poder medir la secreción del animal y obtener datos exactos, se le colocaba una cánula en las glándulas salivales que cuantificaba las gotas por unidad de tiempo. El procedimiento de aprendizaje condicionado asociaba 2 estímulos: el estímulo incondicional o neutral, es decir, aquel que provoca de forma refleja la salivación, como ejemplo el alimento, las pastillas de carne o las gotas, y el estímulo condicional, que es cualquiera que de forma natural no provoca el reflejo de la salivación, como la luz o el sonido. Con lo cual, después de varias sesiones en que estos estímulos incondicional o condicional se presentaban cercanos en el tiempo o de forma simultánea, la sola aparición del estímulo condicional producía cierta salivación en el perro, es decir, se volvía una respuesta condicional. Este fenómeno se debía a la creación de una nueva conexión nerviosa, no congénita, sino transitoria, entre el receptor y las glándulas salivales. Era constante, controlable y replicable. De esta manera, Pavlov demostró que no todos los reflejos son innatos, sino que también pueden aprenderse. Entonces, con ello damos pie también a hablar del condicionamiento. Aquí me gustaría mencionar, por el cual ejemplo, que podemos en el dividir, condicionamiento como hemos tenemos el mencionado, clásico en y el clásico y operante. operante. Sobre el condicionamiento clásico de Pavlov, recordemos que este explica cómo los estímulos simultáneos llegan a evocar respuestas semejantes, aunque tal respuesta fuera evocada en principio solo por uno de ellos. Es decir, son respuestas innatas que se presentan ante la estimulación ambiental. Hay procesos y leyes que hay que considerar en este tema del condicionamiento clásico. Por ejemplo, definiciones que utilizó Pavlov para identificar la actividad nerviosa superior y con ello explicar los mecanismos fisiológicos de funcionamiento de los centros nerviosos. Por ejemplo, la excitación, que es el mecanismo mediante el cual se establece o aumenta una conducta, una respuesta condicionada a partir de la excitación o activación de los centros nerviosos por la acción de estímulos condicionados excitatorios. Ahora bien, también está la inhibición, que es el mecanismo que produce un decremento o ausencia del comportamiento a partir de la delimitación y diferenciación de estímulos excitatorios. Se identifican estímulos condicionados e inhibitorios. Y ahí también podemos separarlos en inhibición indirecta, externa o retroactiva, que es un reflejo que inhibe o compite con otro activo que ya existe,
o una inhibición directa o interna, un mecanismo que sucede cuando el estímulo de un determinado reflejo condicionado ya no se acompaña del resultado deseado. Ahora bien, las condiciones para hablar del reflejo condicionado, y con ello avanzo al condicionamiento operante, que son las condiciones para hablar del reflejo condicionado, y con ello avanzo al condicionamiento operante, que son las respuestas que han sido aprendidas durante el desarrollo o mediante un proceso de entrenamiento. Aquí hay que establecer también algunos principios que vale la pena conocer, como la contigüidad, que se refiere a la relación temporal, es decir, el intervalo entre ensayos determina el tiempo entre uno y otro dentro de una misma sesión experimental. El intervalo entre estímulos se refiere al tiempo en que se emparejan el estímulo condicional y el estímulo incondicional. Los arreglos más efectivos para que se produzca la respuesta condicional son aquellos donde el intervalo de estímulos es breve y donde el estímulo condicional aparece antes como una señal de la próxima presentación del estímulo incondicional. Otra definición importante es la contingencia, la cual designa la probabilidad de que ocurra un estímulo incondicional en la presencia del estímulo condicionado, es decir, que la aparición de uno dependa de la presencia del otro. En conclusión, es importante la relación del tiempo en que se presentan entre los dos estímulos para el condicionamiento operante, así como también la asociación de presencia o aumento entre estímulos. Vamos a ver más adelante con nuestro compañero el trabajo de Skinner sobre el condicionamiento operante y cómo funciona este más a fondo. Pasamos ahora a hablar con nuestra compañera de la psicología comparada. Muchas gracias. Mi nombre es Guadalupe Mejía Contreras. El tema que voy a presentar es la psicología comparada. Esta forma parte de la psicología. Como bien sabemos, la psicología en general se refiere al estudio y el comportamiento humano, así como sus procesos cognitivos, mientras que la psicología comparada se encarga del estudio y el comportamiento de los procesos psicológicos en animales. Los primeros antecedentes de la psicología comparada datan del siglo I, quienes realizaron las primeras clasificaciones de animales, además de obras sobresalientes sobre algunas especies. Aristóteles consideraba que cada especie tiene un lugar en la escalera de la vida, donde el ser humano se encuentra en la parte superior. Por otro lado, Descartes interpreta el comportamiento animal como una reacción del sistema nervioso, es decir, de una manera autómata, muy similar a la del ser humano, salvo que este último contaba con un alma. Tomás de Aquino consideraba el orden natural y la armonía del conocimiento propio de los animales y humanos. Por otro lado, Alberto Magno consideraba que los animales captan las interacciones por medio de los sentidos internos. Las investigaciones de Charles Darwin crean una gran inquietud por estudiar y describir los diferentes hábitos de vida, así como los patrones de conducta de diversos organismos, lo cual impulsa la creación de diversos laboratorios experimentales. La obra y teoría de Darwin sobre la evolución de las especies permitió a muchos psicólogos continuar y expandir los estudios de la psicología comparada. Durante este proceso surgen diversas escuelas y laboratorios que estudian el grado de razonamiento en animales. La anecdotista tiene una herencia darwiniana. Se basa en anécdotas experimentales de múltiples investigadores sobre diversos eventos observados en animales. Señalan que existe un continuum en la escala filogenética. Consideraban las observaciones directas de patrones comportamentales en animales, permitiendo documentar su grado de inteligencia que estos habían logrado. La instintivista comprueba la existencia de que en algunos animales, como las aves, peces, insectos, perros y algunos primates, las pautas conductuales obedecían a la activación de un mecanismo nervioso, el cual era transmitido por herencia. La mecanicista nace la teoría sobre el tropismo animal, cercana a la psicología de la acción, la cual describe el proceso de aproximación-alejamiento con respecto de objetos del medio ambiente. La experimental. Su principal objetivo era establecer leyes de comportamiento animal para ser extrapoladas y exploradas en humanos. Por lo tanto, se realizan comparaciones entre especies de animales de acuerdo a su comportamiento. El conductismo psicológico se debe a las aportaciones de Watson, Pavlov y Skinner. Esta escuela es quien rompe las perspectivas dualistas, dando inicio a la interacción natural de los organismos con su ambiente. Por otro lado, Wundt comparaba la psicología animal y la humana, dándole gran importancia a la fisiología comparativa de la mente, permitiendo estudiar el desarrollo de la vida mental en el mundo orgánico. Esta se llevó a cabo en el laboratorio de Leipzig, Alemania.
A mediados del siglo XIX, en el Reino Unido, comienzan los estudios de la psicología comparada. Ya a inicios del siglo XX, la psicología comparada pasa a ser una disciplina más dentro de la psicología. Poco a poco comienza a expandirse en Estados Unidos, Francia e Inglaterra, pero principalmente la URSS se convierte en la más activa sobre el estudio de los procesos psicológicos de los animales. Las principales aportaciones fueron hechas por Thorndike y el estudio de la conducta animal, permitiendo desarrollar la teoría del conexionismo. Kuller y los experimentos con chimpancés aplicando la psicología gestal. Pavlov y el condicionamiento clásico. Small y el comportamiento de ratas en laberintos como medida de aprendizaje. Hobhouse y Thorndike inician la primatología comparada. Yerkes expone la biología de los primates y por último, Watson realiza diversos experimentos sobre el aprendizaje de las aves, pero su fama se debió al experimento con el pequeño Albert. La psicología comparada se encarga de estudiar al animal en sí mismo, no por la relación que tiene con los seres humanos. Por otro lado, sus trabajos e investigaciones tienen un marco explícitamente evolutivo. Esto quiere decir que se encuentran ligados con la teoría de la evolución de Darwin, en base a los diversos comportamientos que presenta un animal, además del estudio a nivel filogenético entre especies cercanas. De acuerdo a Ardila 1986, considera de suma importancia tener una mayor comprensión de otras especies, ya que nos pueden brindar una mayor aportación para nuestra sobrevivencia o hacia nuestra posible extinción. Hola a todos, mi nombre es Fernando León García y voy a hablarles de las nociones generales del conductismo. El conductismo es una corriente psicológica que se enfoca en el estudio de la conducta observable y en cómo ésta puede ser modificada a través de estímulos y respuestas. A diferencia de otros enfoques psicológicos, se centra en lo que se puede observar y medir de manera objetiva, dejando de lado los procesos mentales internos que no pueden ser directamente observados. El conductismo surge en contra del psicoanálisis y el introspeccionismo, los cuales daban importancia a los procesos mentales internos que no podían ser estudiados de manera objetiva. Kasdan, en su libro Historia de la modificación de conducta, describe cómo los pioneros del conductismo, como Watson y Skinner, influyeron en el campo de la psicología moderna con sus investigaciones sobre condicionamiento y la modificación de conducta. Bajo este enfoque experimental, el conductismo se basa en principios que permiten controlar y manipular variables para observar cómo las conductas responden a ciertos estímulos. Esta investigación experimental es crucial para desarrollar teorías que expliquen cómo las conductas son aprendidas y mantenidas en diversos. Por ello, tomaremos como referentes al condicionamiento clásico de Pavlov y al condicionamiento operante de Skinner. De manera concreta, el condicionamiento clásico se refiere al proceso por el cual una respuesta automática, como salivar al oír una campana, puede ser asociada a un estímulo neutro como la campana misma a través de la repetición. Este mismo autor destaca que este tipo de aprendizaje asociativo es esencial para entender cómo los estímulos del ambiente pueden modificar las respuestas de los organismos. El condicionamiento operante es un proceso mediante el cual las conductas son recompensadas o castigadas, lo que influye en la probabilidad de que esas conductas se repitan en el futuro. Este enfoque se basa en el análisis de refuerzos y castigos que pueden aumentar o disminuir la frecuencia de una conducta. Los refuerzos pueden ser positivos o negativos, y ambos refuerzan las conductas que se desean mantener. Los castigos también pueden ser positivos o negativos y se utilizan para disminuir o eliminar por completo conductas indeseadas. También es importante que hablemos de la generalización, la discriminación y la extinción. La generalización se refiere a la tendencia de un organismo a responder de manera similar a estímulos que son similares al estímulo original. La discriminación es el proceso contrario. Aprender a diferenciar entre estímulos y responder de manera diferente según el estímulo que se presenta. La extinción ocurre cuando una conducta deja de ser reforzada, lo que provoca que la frecuencia de la conducta disminuya y eventualmente desaparezca. Es un proceso en la modificación de conductas no deseadas, ya que eliminar el refuerzo puede llevar a la desaparición de conductas problemáticas.
En cuanto a las aplicaciones del conductismo en la modificación de conducta, este ha influido profundamente en la creación de terapias conductuales, donde se utilizan técnicas de refuerzo y castigo para tratar problemas como fobias, trastornos de ansiedad y trastornos del comportamiento. Kazdin resalta cómo la modificación de conducta es utilizada para cambiar conductas indeseables, como en el caso de los niños con trastornos de conducta o en situaciones de abuso de sustancias. Los principios del conductismo también se aplican en el ámbito educativo para enseñar comportamientos y reforzar habilidades en los estudiantes. La idea de utilizar refuerzos positivos para incentivar comportamientos deseados y castigos para desalentar conductas problemáticas es clave en la gestión del aula y la enseñanza. En cuanto a las críticas y avances del conductismo, quiero comentarles que a pesar de su influencia, el conductismo ha sido criticado por su enfoque mecanicista y la falta de atención a los procesos mentales internos, como los pensamientos, las emociones y la capacidad de decisión. Críticos como Noam Chomsky, lingüista y filósofo estadounidense, considerado el padre de la lingüística moderna, argumentaron que el conductismo no podía explicar aspectos complejos del lenguaje y el aprendizaje humano que implican procesos cognitivos más allá de la simple asociación estímulo-respuesta. A lo largo del tiempo, el conductismo ha integrado algunos aspectos de la psicología cognitiva, como este reconocimiento de los procesos internos y cómo pueden influir en la conducta. Aunque el conductismo sigue siendo una influencia clave en el campo de la psicología, los enfoques modernos tienden a integrar la conducta observable con procesos cognitivos. A modo de conclusión, mencionaremos que el conductismo sigue siendo una de las escuelas más influyentes en la psicología experimental y aplicada. Los principios del conductismo han demostrado ser efectivos en el tratamiento de diferentes trastornos y en la formación de nuevas conductas adaptativas, aunque ha sido criticado por su limitación en cuanto a los procesos mentales internos. Su enfoque científico y experimental sigue siendo esencial para comprender el aprendizaje y el comportamiento humano. Muchas gracias. Con esto damos por terminada nuestra conferencia, no sin antes agradecerle su presencia y hablar un poquito de unas breves conclusiones. Hablando en sentido técnico, la modificación de conducta se refiere al enfoque metodológico orientado a desarrollar, aplicar y evaluar las técnicas de cambio de conducta derivadas siempre de la investigación psicológica. Así que tiene que cumplir ciertos requisitos. Su área de contenido deben ser las teorías y hallazgos desde la psicología. Su objetivo terapéutico debe ser cambiar la conducta manifiesta por una que sea socialmente apropiada. Su enfoque metodológico de tratamiento siempre tiene que basarse en una evaluación empírica de los resultados. En esta conferencia pudimos hablar respecto al enfoque del modelo médico, que se basa en la enfermedad y cómo resultó insuficiente. Se habló también de la psicología rusa, la psicología comparada, que dieron las bases experimentales a la psicología y al modelo conductual, así como las técnicas de modificación de conducta, que pueden ser la respuesta a problemáticas específicas de los consultantes y que se aplican, como dijimos, en la vida presente, de acuerdo a nuestro contexto actual para resolver los malestares que se presentan en las personas. Siempre tenemos que recordar que los resultados del modelo conductual y de la aplicación de las técnicas de modificación de conducta deben ser comprobables y verificables. Por eso, podemos confiar en la aplicación en escenarios reales de las personas, ya sea en el ámbito educativo, interpersonal, laboral o incluso ahora se ha aplicado hasta en cibernética. Se ha ayudado a muchas personas en muchas situaciones, pero eso no significa que el modelo esté perfectamente terminado. Aún puede ser mejorado y es labor de nosotros como psicólogos aprender respecto a esta teoría, conocerla a profundidad, para así poder aplicarla de manera responsable y siempre con un criterio ético. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad y nuevamente muchas gracias por su atención. Dejamos para finalizar una diapositiva con las referencias que se usaron para elaborar esta exposición por si gustan ustedes ahondar en algún tema. Muchas gracias y hasta la próxima.